Buenas noches. Buenas noches. Vamos a empezar nuestro encuentro de catecismo, ¿no? Y como siempre, pidiéndole al Señor que nos mande su Santo Espíritu para que este encuentro lo hagamos como Jesús quisiera y merece que sea realizado. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Bueno, muy bien, vea, antes de empezar voy a regalarles unos separadores, porque en el catecismo y en la Biblia yo he visto que a veces nos confundimos para separar. Entonces vamos a separar con estas estampitas de la Virgen tan linda, Nuestra Señora del Carmen. Vamos a mantenerlas para separar la Biblia y separar los catecismos, ¿les parece? Muy bien. Sí, para separar catecismo y Biblia, ¿de acuerdo? Allá la socia. Muchas gracias. Ah, pero tiene varias. Tome. Son varias para que separemos. Muchas gracias. Ok. ¿Quiere más? No. Ok, bueno, muy bien. Bueno, estamos siguiendo el orden del catecismo. Hoy nos toca el tema la caída. Hoy nos toca la caída, ¿cierto? Porque acuérdese que estamos viendo. Acuérdese que estamos viendo. ¿La caída de los ángeles o la caída? No, la caída solamente. El 385. Sí, porque mire, con este tema de la caída va a tener, mire, para que nos pongamos de acuerdo. El párrafo 7, que es la caída, tiene un punto que dice: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Tiene un segundo punto, que es la caída de los ángeles. Tiene un tercer punto, que es el pecado original, ¿no? En el Catecismo Blanco estaba en el numeral 385. 130 o en la 385. Sí, o sea, en la página 129. Bueno, y terminamos con un punto 4 que se llama: no lo abandonaste al poder de la muerte. Y ahí terminamos la primera parte del credo. Ahí terminamos, ya vamos a empezar la segunda parte, que es creo en Jesucristo, ¿cierto? Entonces fíjense cómo, y seguramente vamos a hacer un resumen para las personitas que entraron desde el principio, puedan ponerse al día, ¿de acuerdo? ¿Ok? Bueno, entonces, estamos todos en el numeral 385. Sí. Bueno, ¿y tu catecismo? Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces nos pone harto cuidado, y como ahí queda el video, ¿cierto? La caída, voy a leer entonces. Con todo gusto. Venga, no, usted vaya leyendo y yo se lo busco. Bueno, entonces, numeral 385, la caída, ¿no? Dice: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Acuérdense, en la creación, en el Génesis, y vio que era bueno. Dios todo lo que iba haciendo, acuérdense que decía, y vio que era bueno. Entonces, por eso dice acá: Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Eso tiene mucha lógica. Decir que Dios hizo algo malo es una blasfemia, una herejía. ¿Cierto? Entonces, Dios es infinitamente bueno y todas sus obras son buenas. Eso es una verdad de fe que no admite discusión, ¿cierto? Pero viene un sin embargo. Dice: sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento. Nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. Vamos hasta ahí. Si las obras de Dios son buenas, ¿por qué el hombre tiene que sufrir estas cosas malas? ¿Por qué tiene que sufrir esas cosas malas? Los sufrimientos, los males de la naturaleza, el mal moral. Dejemos ahí separadito y vamos al numeral número 1. Vamos al numeral número 1. Número 1, ¿no? O sea, el prólogo, ahí abajito del prólogo, páginas 25 en los catecismos blancos. El numeral 1. Numeral 1. Página 15. ¿No? Numeral 1, véalo aquí. Ya estamos todos en el numeral 1. Sí, señor. Voy a leer únicamente hasta el primer punto seguido. Dice:
Miren nomás el título, la vida del hombre, conocer y amar a Dios. La vida del hombre no debe ser otra que conocer y amar a Dios. ¿De acuerdo? Ahora, como vamos a verlo, es muy preocupante porque la predicación de la iglesia, sobre todo de alguna parte de la iglesia, no de toda, algunos sacerdotes, algunos obispos, ¿no? Y algunos documentos de la iglesia salen muy antropocéntricos, es decir, donde el centro no es Dios sino el hombre, ¿no? Donde no se pide trabajar por el reino de los cielos, sino trabajar acá abajo, sabiendo que el paso por acá es tan efímero. Nuestra patria es el cielo y allá es para donde vamos. Ahora, yo hablaba con mi hija y mi esposa y les decía, la vida eterna es más segura que esta, porque la vida eterna es segura para todos, o bien para la dicha eterna o bien para la condenación eterna. Pero después de la muerte nos espera una vida eterna, o bien para el gozo eterno o bien para el sufrimiento eterno. En cambio, esta vida a cualquier momento nos puede ir. A cualquier momento nos hemos el día de, ¿cuántos años tiene uno? Que yo tengo 40, 50, 60, 70, no, eso ya no los tengo porque ya los viví. ¿Cuántos tengo? Los que me quedan por vivir. ¿Cuántos son? No lo sé. En cambio, con absoluta seguridad que algún día voy a abordar la vida eterna, o bien para el gozo eterno o bien para la desdicha eterna. Entonces, por eso la vida eterna es más segura que esta vida. ¿Quién lo creyera? Es así. ¿Ustedes qué opinan? ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué preocuparnos tanto por acá? En ese orden de ideas, me preocupa mucho esa predicación que hace con tanta fuerza ahorita. Trabajemos, oremos por los que trabajan por la casa común. No, oremos por los que trabajan por el reino de los cielos, por Dios. Porque Mateo 28:20, ¿qué dice? Jesús, es una orden, y háganla, obedezcan como yo estoy diciendo. Vayan por el mundo entero y hagan discípulos míos a todos los hombres, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar lo que me escucharon con mis palabras y lo que me vieron hacer a mí. Si nos salimos de esa orden, estamos mal, nos salimos de la fila. Nos salimos de la fila y vamos a llegar a oscuras a la boda. Esa lámpara no se va a prender por ningún lado y no vamos a poder entrar. En cambio, si le obedecemos a Cristo, le obedecemos al Evangelio, vamos a llegar con la lámpara prendida y vamos para adentro, ¿sí o no? Muy bien, miren cómo dice este numeral: la vida del hombre, conocer y amar a Dios. Dice, Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo. ¿Qué quiere decir eso por Dios? Dios infinito, la perfección de Dios es infinita y la alegría de Dios es infinita. O sea que no lo podemos captar en nuestra mente. No lo podemos captar, No tenemos ese... Mire esos dos atributos de Dios, esas dos características, como quieran llamarlo. Dios infinitamente, o sea, es una perfección ilimitada. Imagine el hombre con su sabiduría terrena, ¿cuándo va a poder igualar la sabiduría de Dios? Por mucha dicha que haya en la tierra, ¿cuándo podrá igualar la dicha infinita de Dios? Entonces dice, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ¿no? Ha creado libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada. Es decir, Dios así como estaba muy bien. Dios así como estaba muy bien. Era infinitamente perfecto e infinitamente feliz. Pero en un designio de pura bondad se metió en ese chicharrón tan tremendo. Crear a Rosita, imagínese, semejante galleta. O crear a María Luisa Pedraza, semejante criatura. Tenía que estar muy loco el señor, papá. O las Luz Marinas, imagínese. ¿Cómo le parece? Dios estaba muy bien, yo tenía que meterle el problema. Bueno, Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado libremente al hombre, ojo, para que tome parte en su vida bienaventurada.
Esta sola frase podría ser la meditación de la primera novena de Navidad. La primera meditación. ¿Cómo así que un Dios que vive tan bueno en el cielo y quiere tomar morada humana entre nosotros que somos tan malos? Y así empieza la novena de Navidad. ¿Sí ve? Así empieza la novena de Navidad. ¿Sí ve? Entonces, miren, Dios no creó al hombre para que estuviera lejos de él. No, Dios creó al hombre para que el hombre participara de esa perfección infinita y de esa alegría infinita. ¿No? Entonces, ¿cuál es el mejor indicativo de que uno es semejante a Dios? Cuando es infinito, cuando es, entre más perfecto sea uno, pero según la perfección que Dios proclama y exige, ¿cierto? Y cuando uno es feliz, según la perfección que Dios proclama, ¿no? Cuando la vida de uno solo se da en conocer y amar a Dios, uno está en el camino de la perfección y en el camino de la dicha, de la bienaventuranza. Por eso Cristo, las bienaventuranzas en el Sermón del Monte, por esto. Por eso dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿De acuerdo? Pero Tomás de Kempis en su libro La imitación de Cristo va a decir: Cristo es el único camino que hay que recorrer, no hay otro. ¿Y cuál es ese camino? El camino estrecho. Y no vamos desocupados, vamos cargando la cruz. Entonces, Cristo es el único camino que recorrer, porque acuerde que el camino ancho y espacioso lo recorre todo el mundo, ahí van todos. Ahí van todas las religiones, todos los credos, todas las posiciones, ¿sí? Todos los placeres, ¿sí? Todos los intereses humanos. Por ahí desfilan las vírgenes necias, que no llevan una luz apta para entrar a la boda. Pero por ese camino aburridor, humanamente hablando, por ese camino aburridor, tosco y difícil de transitar, van los discípulos de Cristo. Eso sí, con la garantía de que van rumbo a la salvación, ¿no? Con la garantía de que van a entrar a la boda, con la garantía de que van a entrar a la boda, ¿de acuerdo? Y la boda es el reino de los cielos, ¿de acuerdo? Entonces, Cristo no nos creó, Dios no nos creó para que estuviéramos lejos de Él. ¿Qué pasó? Apareció alguien que Dios había creado antes, un ser de luz lo había creado, pero ese ser de luz se rebeló contra Dios. Estoy hablando de Lucifer, estoy hablando de Satanás, estoy hablando del diablo, ¿no? Se rebeló contra Dios. Entonces Dios lo tuvo que expulsar. Eso es lo que llaman los ángeles caídos. Dios lo tuvo que expulsar. Entonces el diablo siempre ha sido envidioso y mentiroso. El diablo es el rey de la mentira. Entonces el diablo dijo: no, pues ¿cómo estoy viviendo tan bueno y yo? No, estoy viviendo en la luz y yo en las tinieblas. No, hay que hacerlos caer para llevármelos, para que me hagan compañía, ¿sí o no? Entonces ya saben el episodio del paraíso, ustedes ya lo saben, ¿no? Alguien me decía una vez: pero es que en pleno siglo XXI y predicando todavía el tema de la manzana, por Dios, el tema de Adán y Eva. Y yo le decía: lo que pasa es que ahorita se está viviendo con más fuerza. ¿Por qué? Porque hoy por hoy la voz del diablo es muy seductora. Miren, no hay nada más seductor que el pecado no existe. Es una voz seductora, no es que el pecado no existe. ¿Sí? No hay nada más seductor que el matrimonio igualitario. No hay nada más seductor que la ideología de género. Oíste, mira, ¿cómo es eso que uno puede ser mujer? O una mujer, ¿cómo es eso que uno puede ser hombre y no pasa nada? Es una voz seductora. Oíste, eso tan rico que si uno no pone cuidado. Imagínate una mujer ya una vida desorganizada, acostándose con el uno y con el otro, y le llegó un embarazo indeseado. No. Lo más cómodo, lo más seductor, no es que usted puede abortar y el Estado la favorece. Usted es dueña de su cuerpo, eso se llama salud reproductiva. Eso no se llama aborto, eso se llama salud reproductiva. ¿Esa voz no es seductora?
o más seductora que el feminismo recalcitrante. Ay, no, qué pereza la maternidad, eso es un oprobio. No, el matrimonio que es artera. No. ¿Ah? No, es que nosotros tenemos que empoderarnos, y hay que aplastar al hombre a como de lugar. Hay que hablar nada, ¿cómo así que obedecerle al hombre, por Dios? Pues en pleno siglo XXI te estás enloqueciendo. No. Es decir, tenemos que empoderarnos y no dejarnos del hombre. Eso es muy seductor. No hay nada más seductor, no, hay mujeres muy bravas, por Dios. Imagínese que un paisa se va a confesar y el padre le dijo, renuncias a Satanás, y él dijo, padre, no puedo. Dijo, ¿por qué? Es que con ella tengo 2 hijos. Entonces mire, cerremos ya el chiste, cerremos la recocha, estamos en serio. Bueno, entonces, díganme si hoy por hoy no se está viviendo con más fuerza el evento del paraíso. Una voz seductora que quiere hacer caer al hombre a como de lugar. Nueva era, lo más seductor que hay, porque el poder está dentro de ti. ¿Sí? El poder está dentro de ti. ¿Sí? Es lo que tú pienses. Es decir, las cosas son como tú las pienses. O sea, Dios ya no cuenta, ¿no? ¿Cómo así? No, es como uno las diseñe. No, el poder está dentro de ti. El poder está dentro de ti. Y el poder eres tú mismo. Dígame si eso no es seductor. Eso fue lo que hizo pecar a nuestros primeros padres, ¿no? El diablo le sugirió a nuestros primeros padres, primero, que le desobedecieran a Dios, y segundo, que perdieran la confianza en Dios. Y las consecuencias fueron nefastas. Esa es la caída. Por eso volvamos al numeral 385. Volvamos al numeral 385. Dios es infinitamente bueno, ¿no? Ya lo vimos en el numeral 1. Infinitamente perfecto y bienaventurado, ya lo vimos, ¿cierto? Bueno, y todas sus obras son buenas, ¿no? Todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento. ¿Por qué? Porque es que, ¿qué pasó? Nuestros primeros padres, el primer hombre, cuando digo hombre me refiero a la persona humana en su doble dimensión de hombre y mujer. Digo así porque entonces ya las feministas me van a saltar. ¿Cómo así? Es que hombres y también somos mujeres. La otra es toda una teóloga. No, diga hombres y mujeres porque qué cosa tan extraña eso, por Dios, ¿no? Bueno. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el sufrimiento? El origen del sufrimiento es un deseo encontrado. Yo quiero que sea blanco, pero es negro. Yo quiero que sea alto, pero es bajo. Es decir, todo será lo contrario como yo quiero. Y resulta que las cosas se dan no como yo quiero, sino como Dios quiere. Entonces, ¿de dónde viene el sufrimiento? Que voy en contravía de la voluntad de Dios. ¿Dios quiere que esté enfermo? Sí. Muchas veces la especialidad de amor más grande que tiene el Padre con nosotros es asociarnos a la cruz de su Hijo. Pero para asociarnos a la cruz de su Hijo no nos manda 8 días para San Andrés con todo pago. Sí. ¿O me equivoco? Entonces, Dios nos puede mandar una enfermedad que no estamos buscando ni esperando para asociarnos a la cruz de su Hijo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la voluntad de Dios todo tiene el mismo valor. La salud le dice a la enfermedad, venga hermana salud. Le dice la enfermedad a la hermana salud, venga salud. Yo ya hice mi parte en esta alma. Y respondió muy bien, ya venga usted salud y haga su parte en ella. Llegó una quiebra, un problema económico inesperado. A lo mejor Dios me quiere trabajar una soberbia, un orgullito por ahí maluquito que yo tengo, ¿cierto? Entonces le dice la riqueza a la pobreza, venga para acá, hermana pobreza, vea, como esta alma hay que trabajarla para que pueda entrar a la boda, ¿cierto? Entonces venga, yo ya hice mi parte, haga usted su parte, ¿cierto? O la pobreza le dice a la riqueza, venga, esta alma yo ya la trabajé. Y respondió muy bien, ya quedó
pues ya no, ella no va a darle en su corazón, no va a darle el puesto a las riquezas. Entonces Dios está seguro. Eso es como cuando mi esposa vea. Si a mi esposa resulta que un vecino, ay, venga, yo quiero salir con su esposa para que hablemos no sé de qué. No, pues ¿cómo así? ¿Vos te estás embobando qué? Pero si es un señor, por ejemplo, Hugo, que es acá está con el tema de esto, y me dice, lo que pasa es que ella como está en la SER, yo quiero que ella me hable de la SER, entonces yo no tengo celos de Hugo, ¿cierto? ¿Sí? Un hombre que está comprometido acá con el tema, pues, entre otras, ¿por qué no vendría Hugo? Bueno, ok, entonces que no esté pecando. Bueno, entonces, pues, para cuando uno no cela a una persona, uno está tranquilo. Pero cuando hay problemas de celos, y Dios es muy celoso. Dios es muy celoso. Entonces, ¿qué dice? No, que le voy a dar el baloto yo a este hombre. De pronto pone su corazón en el dinero y a mí me deja a un lado. O para qué le voy a dar la salud si deja de hablar conmigo. Hay una anécdota por ahí, que un abogado muy prestante tuvo mucho éxito y se casó con una mujer muy hermosa y tuvo unos hijos preciosos y tenía mucho dinero, mucho prestigio. Y él era un hombre cumplidor de su deber, ¿no? Iba a misa como por cumplir, como por halagar a la señora, pues, y daba limosna, pues, para que lo vieran, pues, y decía, pues tengo tanta plata que ¿qué me cuesta dar aquí un billetico, ¿cierto? Pero no era un hombre que nunca vio a Dios en la profesión, nunca vio a Dios en su aspecto físico, que, ¿no? Según cuenta la anécdota, era un hombre muy bien puesto, ¿no es cierto? Nunca vio a Dios en el éxito profesional, en el éxito económico, nunca vio a Dios en sus hijos tan lindos, nunca vio a Dios en esa esposa tan linda, tan maravillosa que tenía. Entonces le dio un cáncer. Empezó la esposa, la suegra, la mamá, las tías, todo el mundo, Señor, quítele ese cáncer, Señor, quítele ese cáncer. Vinieron las novenas, los rezos, las misas, hasta que les habló el Señor y les dijo, vea, le di la vida, nunca me vio en la vida. Le di éxito profesional y éxito económico, nunca me vio ahí. Todo se lo atribuía a que él fue el que lo hizo. Le di una esposa hermosa, preciosa, buena, nunca me vio en la esposa. Le di unos hijos maravillosos, nunca me vio en los hijos. Nunca habló conmigo. ¿Cómo le voy a quitar ese cáncer si es el único puente de comunicación que tengo con esa alma que quiero tanto y que hablamos tan rico todos los días? Porque ahí el hombre sí empezó a hablar con Dios, ¿sí? Y hablaba con Dios. Entonces ahí lo estaba buscando y hablaba con Dios. Entonces, y empezó a ver a Dios en las cosas que le había dado. Eso es muy fuerte. Porque entonces fíjese cómo la enfermedad Dios lo estaba asociando a la cruz de Cristo para salvarlo. Entonces, aquí está. Si Dios hace todo bueno, ¿por qué la experiencia del sufrimiento? No, porque por el pecado original ya estamos mal. Entonces, con el sufrimiento, uniéndonos a la cruz de Cristo, vamos a lo que pasa es que, mire, siempre que uno deja de amar a Dios, cuando decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ya lo veíamos cuando vimos el tema del hombre en el paraíso, el hombre amaba a Dios y le daba gloria a Dios porque esa es su voluntad. El hombre amaba a Dios a todo momento, ¿no? Fíjese que el título decía, en el numeral 1 del catecismo, la vida del hombre conocer y amar a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Entonces, si uno está amando a Dios todo el tiempo, no peca. Entonces no se crean vacíos en el alma. Pero ¿qué sucede cuando el hombre deja de amar a Dios? Peca. Eva dejó de amar a Dios cuando le hizo caso al diablo, porque el que dialoga con el diablo pierde. El que dialoga con la tentación pierde, porque el diablo es más poderoso que nosotros. Porque es un espíritu puro. Caído, pues, pero un espíritu puro. Por eso San Pablo dice, no vamos a pelear con entidades humanas, vamos a luchar con entidades potestades muy poderosas, las del aire, ¿cierto? Los espíritus, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces Eva se puso a dialogar con el tentador, perdió. Mire Jesús cuando el diablo lo tentó en el desierto, ¿qué le decía a Jesús? ¿Qué está escrito en las tres tentaciones? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? ¿No? Porque el diablo conocía la Biblia.
Entonces Dios le decía, ¿qué está escrito allá? ¿Qué está escrito allá? No tentarás a tu Dios. ¿Qué está escrito? Esto y lo otro, ¿de acuerdo? ¿Qué está escrito? ¿Qué está escrito? Por eso no nos alejemos del Evangelio. De verdad. Si viene un ángel a predicarnos algo diferente al Evangelio y a la doctrina de la iglesia, no le paremos bolas. No le paremos bolas. Entonces, mire, fíjese que el sufrimiento viene de allá. Entonces, si uno deja de amar a Dios, crea un vacío en el alma. Y ese vacío del alma, si uno no se condena, tiene que ir a llenarlo al purgatorio. A amar en el purgatorio lo que no amó a Dios estando en vida. Entonces, por eso Cristo dice, vea muchachos y muchachas, hagan un gran negocio. Dejen que el amor haga por adelantado lo que la muerte tiene que hacer algún día. ¿Qué hace la muerte? Llevarnos al purgatorio, a llenar los vacíos de amor allá, a amar a Dios lo que no lo amamos acá en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, entonces, por eso existe el sufrimiento, los males de la naturaleza, los límites propios de las criaturas y sobre todo la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? San Agustín se preguntaba, ¿de dónde viene el mal? Y la respuesta es muy clara. Sigamos ahí. Solo, a ver, dice San Agustín se preguntaba, ¿pero de dónde viene el mal? ¿Pero de dónde viene el mal? Entonces dice San Agustín, dice. Al siguiente. Sí, en el mismo numeral. En el mismo numeral, sí. Lo que pasa es que hay una partecita en latín ahí y yo soy malo para el latín. En paréntesis dice, buscaba el origen del mal y no encontraba solución. Oiga pues, buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. Y su propia búsqueda dolorosa solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo, ¿no? Porque el misterio de la iniquidad solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Mientras uno no se convierta realmente a Cristo, nunca va a ver el origen del mal, nunca. El ejemplo es muy claro, mire, si uno se encierra en su habitación varios días, quincenas, meses, varias semanas, finalmente, y está oscura, si no abre ventana, no abre cortina, no abre puerta, no prende luz, finalmente la habitación se va a desorganizar. Mientras haya oscuridad no va a haber el reguero. Ropa tirada por acá, ropa sucia por allá, la cama sin tender, ¿no? Las cosas no están en su lugar. Qué desorden tan miedoso. No es consciente de ese desorden. ¿Por qué? No tiene la luz. No tiene la luz. Entonces, cuando uno se cree tan bueno, cuando uno se cree bueno y no se ve los defectos, está a oscuras. Está a oscuras. Pero el mejor indicativo de que tiene la luz y que tiene presencia de Dios en uno es que uno se ve los defectos. ¿Por qué? Porque eso es como cuando este hombre del ejemplo prende la luz. ¡Ay, Dios! ¿Qué es este desorden tan horrible? Y como huele feo esta habitación. ¿Por qué? Porque prendió la luz. Se dio cuenta del desorden donde estaba. ¿Queda claro más o menos? Por eso dice acá, solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo. Porque a la luz, ¿de acuerdo? Muy bien. La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la existencia del mal. Ojo, Cristo se ha revelado, ¿no? La revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. O sea, con la revelación de Dios, ¿no? Y aprovechemos para decir, repitamos sin cansarnos, que hay tres fuentes de la revelación: las escrituras, la tradición apostólica y el magisterio, que es el que tenemos en la mano, o sea, el catecismo, que es un compendio del magisterio, ¿cierto? Entonces, la revelación del amor divino en Cristo ha manifestado a la vez la extensión del mal y la sobreabundancia de la gracia. Debemos, por tanto, examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es único vencedor. El único vencedor del mal, ¿quién es? Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando el Papa Francisco saca un rosario y un librito chiquito y dice: con esto yo oro el rosario y con esto que es el fracaso de Dios. Así dice, ahí están los videos, el fracaso de Dios. ¿En el libro? Él saca un librito chiquito. ¿Y el librito este? ¿Quién sabe?
Dice, este es el rosario y este es el fracaso de Dios. Con esto es lo que yo oro. Cuando Dios venció en la cruz, Dios venció en la cruz, Dios venció a la muerte. Pero es porque dice que es el fracaso de Ah, no sé, no sé. Por eso, quién sabe que. ¿Quién sabe? No sé, en todo caso, a mí no me gusta eso porque es que Dios es un triunfador. Entonces, Dios es infinitamente perfecto y bienaventurado. Dios no es un fracasado. ¿No? Ahí, cuando quiera vemos el video. Cuando lo quiera lo vemos. Cuando lo quiera lo vemos. Cuando uno no puede hablar sin fundamento. Uno cuando habla está sustentado en este documento o en este video que circula en internet y lo pueden ver todos, ¿de acuerdo? ¿Sí ven? Es lo porque estoy grabando en el celular o si no lo veríamos, ¿cierto? Bueno, entonces aquí dice, debemos por tanto examinar la cuestión del origen del mal, fijando la mirada de nuestra fe en el que es su único vencedor. Acá al final del numeral 385. Bueno, mire, para terminar este encuentro bien terminado, el verbo de Dios se encarnó, es decir, Cristo se encarnó por 4 motivos. Por 4 motivos se encarnó Cristo. ¿Sí? Vamos al numeral 457 para ver el primer motivo por el cual se encarnó Cristo. A ver, Arnoldo Antonio, yo le busco numeral 457. Este catecismo sí es católico, hombre, por Dios. ¿De quién se lo compró, hombre? El verbo se encarnó. En la por ahí 154. 457. Véalo, ahí está. Ya estamos todos en el 457. Bueno. Para salvarnos por amor. Vea, dice, el verbo se encarnó para salvarnos, para reconciliando, a ver, el verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Primer motivo por el cual el verbo se encarnó. Otro motivo hermoso para meditar en la novena de Navidad. El verbo se encarnó para salvarnos. ¿Cómo? Reconciliándonos con Dios. Ahí hay 2 puntos. Mire lo que sigue. Dios nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. ¿De acuerdo? Primera de Juan 4:10. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. El Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo, para que el hombre que era un fracasado triunfara. ¿De acuerdo? Él se manifestó para quitar los pecados. Entonces mire, como dice acá el primer numeral, que si Dios hace todo bueno, ¿por qué el sufrimiento? Mire lo que sigue a continuación. Dice, nuestra naturaleza enferma. Pregunto, cuando Dios nos creó la primera vez, ¿nos hizo enfermos o sanos? ¿Por qué entró la enfermedad? Por el pecado. Ahí está. Entonces, nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. ¿Dónde fue sanada nuestra naturaleza enferma? En la cruz de Cristo. Un triunfo de Cristo ahí. Sanarnos, ya es un triunfo. Nuestra naturaleza, cuando Dios nos hizo con nuestra naturaleza desgarrada, entonces aquí dice, nuestra naturaleza desgarrada necesitaba ser restablecida. Pregunto, vamos siguiendo el numeral, cuando Dios nos hizo con la naturaleza muerta o viva. Y entonces aquí dice, ¿por qué muerta? Tenía que ser resucitada, porque con el pecado entró la muerte. Y dígame si no es un triunfo de Dios muy grande resucitar nosotros. Entonces, ¿dónde está el fracaso de Dios? No lo veo por ningún lado, ¿no? Digamos el numeral, habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera, ¿no? Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Encerrados en nuestras tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Dice el Evangelio de Juan, yo soy la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, ¿de acuerdo? Estando cautivos ¿de qué? Del pecado.
esperábamos un Salvador, prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Miren pues el primer motivo por el cual se encarnó Dios. Si ustedes miran las desgracias en las que estábamos, cada desgracia superada es un triunfo de Dios. ¿O no? ¿O ustedes qué opinan? ¿Usted qué dice, Rosita? ¿Usted que es tan teóloga, Rosita? ¿Ah? Bueno, ¿les queda claro el primer motivo por el cual se encarnó el Verbo? Qué bonito meditar este numeral en Navidad. Segundo motivo por el que podría ser el segundo día de Navidad, de la novena de Navidad, 458. El Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. Tiene que ser un padre que nos ama mucho para que su único hijo mandarlo a esta locura de la tierra y a estos locos, a estos depravados que somos nosotros. Tiene que ser un loco de amor. Dios tiene que ser un loco de amor para su único hijo, mandarlo a esta jauría, pues, a estos pecadores inmundos que somos nosotros. ¿O ustedes qué opinan? Entonces, el Verbo se encarnó para que nosotros conociésemos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor de Dios, en esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. Ojo, para que vivamos por medio de Él, para que vivamos, por eso hablábamos de la procesión de entrada, ¿no? Que es vivirla. ¿Para dónde va Marisol ahora? Es la iglesia que va para su casa, con la cruz de Cristo a cuestas, ¿de acuerdo? Porque tú no puedes dejar de ser Cristo cuando sales de la Eucaristía. Aquí lo está diciendo muy claro, para que vivamos por Él, ¿no? Primera de Juan 4:9. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Ojo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el que crea en Él. Por eso hablar de fraternidad humana, eso no es coherente, eso no es católico. Y les voy a explicar por qué. Nosotros los católicos, por gracia de Dios, ¿sí? Nosotros nos identificamos con Cristo y somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo. El catecismo dice muy claro, nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre. Lo dice el catecismo. Entonces, yo no puedo ser hermano de un musulmán, porque yo para ser hermano de otro ser humano tengo que ser hermano en Cristo. En Cristo. Por eso dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Yo no puedo ser hermano de un protestante. Ellos se llaman cristianos, pero no son cristianos. Porque nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Virgen por madre. Para ser hermanos tenemos que tener el mismo papá y la misma mamá. Entonces los hermanos separados se llaman cristianos, pero no, los cristianos somos nosotros que tenemos un mismo papá y una misma mamá. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Virgen por madre. Que quede claro, ¿de acuerdo? ¿Queda claro el segundo motivo por el cual se encarnó el Verbo? Lo que podría ser el tercer día de la novena de Navidad, 459. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Ojo pues, ahora se habla de un nuevo humanismo. ¿Qué quiere decir hablar de un nuevo humanismo? Que ese modelo humano que se hizo Cristo ya es obsoleto, o sea, Cristo ya es obsoleto como modelo de vida, como modelo de santidad. Necesitamos inspirarnos en un musulmán, en un imán. ¿Sí? No, ya tenemos que inspirar. No, Cristo fracasó como modelo de vida perfecta, como modelo de hombre perfecto. Entonces tenemos que inspirarnos en otro hombre. Esa es la lectura que yo hago.
cuando algunos documentos de la iglesia salen inspirados en un musulmán, en un imán, pues personajes de, ¿cierto? ¿Sí? Porque va en contra de la sana doctrina de la iglesia. Aquí dice, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. De santidad, no hay de otra. El único modelo a seguir es Cristo. Y el verdadero humanismo nos lo da Cristo. Nadie es tan humano como Cristo. Cristo es el humano perfecto. Cristo se hizo hombre y es el humano perfecto. Dejemos ahí separaditos con una estampita, que para eso les di cada estampita. Cada estampita vale 10.000 por hora, me la pagan. Dejemos ahí. Vamos al numeral 520. Vamos al numeral 520. Ahí adelantico donde venden papas, Arnoldo, adelantico. 520. Dice, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Imitar a un hombre para ser perfecto es una afrenta a Dios nuestro Señor, que pagó un costo tan alto, cual mandar a su Hijo único, para que fuera modelo de santidad y modelo de hombre. Entonces, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto. Él es el hombre perfecto. Él es el modelo a seguir. Él es el humanismo. Él es el verdadero humanismo. Él es el verdadero humanismo. O sea, para una unión de la tierra entre todos los hombres, no tenemos que inspirarnos en un musulmán ni en un imán, no, en Cristo. Y ser unidos en Cristo. En Cristo. En Cristo. Buscar la unidad por fuera de Cristo es la Torre de Babel. Es la Torre de Babel. Es un desafío a Dios. Es un desafío a Dios. ¿O me equivoco? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que yo estoy equivocando aquí o qué? ¿Ah? Está escrito. Bueno, volvamos donde estábamos, 4:59. El Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Dice, tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, ¿no? ¿Qué es tomar sobre mi yugo? El yugo de Jesús era muy suave, porque es la ley del amor, la ley de la gracia, ¿no? Con Jesús solo hay 2 mandamientos. ¿Cuál? Amarás a tu Dios con todo el ser y al prójimo como a ti mismo. En cambio, la ley, el yugo de los hombres, eran 613 mandamientos. 248, que eran las partes del cuerpo, y por cada parte del cuerpo hay un mandamiento, y 365, que son los días del año. Entonces Jesús dice, toma sobre mí mi yugo. El yugo de Jesús es más suave. Además, Jesús perdona y tiene misericordia. Claro está que no hay que abusar de que Jesús perdona, no hay que abusar de la misericordia del Señor, porque caeríamos en un pecado de presunción. Es un pecado contra el primer mandamiento, el pecado de presunción, presumir que Dios me perdona sin necesidad de conversión, o que tengo la gloria sin méritos. No, cuidado con eso, no hay que presumir, ¿cierto? Entonces, el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Ojo lo que sigue. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el único camino que hay que recorrer. Si yo me voy a recorrer un camino por el lado de los musulmanes, no voy a llegar al Padre. Si yo me voy a caminar, a recorrer un camino por el lado del Buda, yo no voy a llegar al Padre. Muchos dicen que todas las religiones son queridas por Dios, pero es que si Dios quiere la obediencia de su Hijo. Dios quiere la obediencia de su Hijo. Y por acá dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y sigue, nadie va al Padre sino por mí. Nadie va al Padre. Entonces, si todas las religiones salvan, esto es mentira, lo que está en el Evangelio y lo que está en el Catecismo es mentira. Esto es una farsa. Si todas las religiones salvan y todas las religiones llevan al Padre, esto es mentira. Esto es mentira, esto es una farsa. Empaque y vámonos. Pero aquí, apoyado en el Evangelio, que son palabras de Cristo, dice, nadie va al Padre sino por mí. O sea, ni Mahoma, ni el Buda, ni nadie me lleva, ni Krishna, ni nada de eso. No, nadie va al Padre sino por mí, ¿no? Juan 14:6. ¿De acuerdo? Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. No es una opción escuchar a Cristo, no, es una orden, es un mandato, escucharle. Porque dice, y el Padre en el monte de la transfiguración ordena escucharle. ¿De acuerdo? Marcos 9:7.
Él es en efecto el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Las bienaventuranzas, ¿de acuerdo? El numeral 1. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado, ¿de acuerdo? Ok. ¿Cuál es la ley nueva? ¿Cuál es la ley nueva? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Ese amaos los unos a los otros resume toda la relación de nosotros durante toda nuestra vida con nuestros semejantes. Toda la relación que tengo conmigo mismo, con el otro, que es con quien yo parto mi metro cuadrado, con los otros, ¿no? ¿De acuerdo? Como yo os he amado. O sea, no podemos amar como nos dé la gana. No podemos amar a mi manera. No, es como Cristo ordena. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y no hay amor más grande que el que da la vida por un amigo. Por eso dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Sigue la coherencia del Evangelio. ¿Sí? Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. ¿Tú lo habías pensado así, Marisol? ¿Ah? ¿Tú vas a seguir odiándome? ¿Ah? Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. Esto es muy claro. Esto es muy claro por Dios. Yo no sé por qué uno se deja predicar tantas bobadas, hombre. Si la Biblia y el catecismo son tan claros por Dios. ¿Ah? Yo le digo una cosa, es una bendición muy grande de Dios poder estudiar el catecismo. Pero este catecismo, porque pues, seguramente saldrán otros de lo alteren, pues. Sí. No, este tiene dos columnas muy grandes de letra que son San Juan Pablo II y yo me atrevería a decir San Benedicto XVI. Qué defensores de la fe, qué gigantes de la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos al cuarto motivo por el cual el Verbo se encarnó, que podría ser el cuarto día de Navidad. Es una sugerencia, ¿cierto? Meditaciones muy bonitas, porque es que la novena no se puede reducir a natilla y buñuelos. No. Es más, si quiere las hacemos y las meditamos virtualmente, nos conectamos todos por WhatsApp o por Zoom y las meditamos. Hacemos una novena de una horita bien hecha, una cosa bien hecha. Y después me mandan los buñuelos por internet. ¿De acuerdo? Eso. No, pero sí podríamos hacer una novena en una casa y conservando todos los protocolos de bioseguridad, como estamos aquí, es que no somos más, somos nosotros. Una novena muy rico. ¿Ustedes qué opinan? Claro. 460, el cuarto motivo por el cual el Verbo se encarnó. Digo, voy a leer. Ya está Arnaldo Antonio, le busco, 460. Cada buscar, dale 5.000 pesos, ¿oíste? 456, 460, a ver. El Verbo se encarnó. Bueno, 460. Ya, muchachas, ¿qué es eso de comuniones ya alborotadas, hombre? ¿Qué comerían pues? 461. El Verbo se encarnó. No, a ver, el Verbo se encarnó, el 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ese cielo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Dejemos la estampita y vamos al numeral 1691, rápido, de una. 1691. A ver, Arnaldo Antonio, yo le busco ahí. 1691, eso está adelante donde venden papas. Aquí vea. 1691. Vean, ahí está, 1691. Dice el numeral 460, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué leíamos hace un momentico? Que Dios envió a su Hijo para que vivamos por Él, con Él y en Él. Para que vivamos por Él, con Él y en Él. Miren lo que dice el numeral 1691. Cristiano, no dice musulmán, ni dice protestante, ni dice budista, ni dice Hare Krishna, no, dice cristiano. Y cristiano es el que toma la cruz de Cristo todos los días, se niega a sí mismo y lo sigue. ¿Estamos de acuerdo? Cristiano es el que va por el camino estrecho, ¿de acuerdo? Por el camino ancho van el resto, porque es ancho y espacioso y caben todos. Por aquí solo caemos los cristianos, los que nos gloriamos de la cruz de Cristo como Pablo.
Cristiano, reconoce tu dignidad. ¿Cuál? Que ya vivimos por Cristo, con Cristo y en Cristo. Cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. Está hablando en presente, no es que va a participar ni participó, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. ¿De acuerdo? Es decir, participas de esa divinidad de Cristo, ¿no? Participas de esa divinidad de Cristo. ¿Ah? No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. ¿Cuál es esa bajeza? Cuando no teníamos esta dignidad. Es decir, antes del misterio pascual, antes de Cristo morir y resucitar por nosotros, ¿de acuerdo? Recuerda a qué cabeza perteneces. María Luisa, ¿a qué cabeza perteneces vos? A la de Cristo. Arnoldo, ¿a qué cabeza perteneces vos? Y así todo pelado, hombre. ¿Ah? A la cabeza y el cuerpo. A la de Cristo. ¿Y de qué cuerpo eres miembro? Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro, Adriana. ¿De qué cuerpo sos miembro? De la iglesia católica. Del cuerpo de Cristo. ¿Cuál número está leyendo? 1691, yo te lo puse ahí. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia católica. ¿A qué cuerpo perteneces? Al cuerpo de Cristo, al cuerpo de Cristo. Entonces, ¿María es tu madre? Sí, porque María es madre del cuerpo total, de la cabeza y del cuerpo, y el cuerpo somos nosotros. Porque algunos protestantes dicen que María es madre de Jesús, que María no es madre de los hombres. Eso lo dicen ellos, algunos. Acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios. Volvamos rápidamente al numeral donde estábamos, o sea, al 460 donde estábamos, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos claros, los 4 motivos por los que nos encarnó. Si les parece que esos serían 4 motivos muy lindos para los 4 primeros días de la Navidad, de la novena. Dice, el Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Fíjense que aquí no está el numeral 1691, pero de tanto trajinar en el catecismo uno busca los numerales apropiados, y creo que este numeral es muy apropiado, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, eso está en la segunda de Pedro 1:4. Dice, porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre. Y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, y el Hijo del hombre, o sea, esta es la razón, esta es la única razón, participarnos de naturaleza divina, ¿no? Porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, esa es la razón. Sigue explicando, mire, sigue explicando, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, filio que viene de familia, o sea, la familiaridad divina, ya somos de la familia de Dios. Tanto que le podemos decir a Dios Padre, ¿no? Imagínense pues. Entonces, repitamos, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Ojo, para que el hombre al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Esta es la forma como nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Entonces, ciertamente Dios ama a todos los hombres, ciertamente Dios murió por todos los hombres, pero según esto que acabamos de leer, no todos los hombres son hijos de Dios, porque hay una fórmula muy clara, y la repito, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en hijo de Dios. Nos convertimos en hijos de Dios cuando recibimos la filiación divina. ¿Y cuando recibimos la filiación divina? Cuando entramos en comunión con el Verbo. ¿De acuerdo? ¿Es claro o no es claro? Los hermanos separados o los protestantes, no es que todos somos hijos de Dios y todas las religiones son lo mismo. No, señor, no todos somos hijos de Dios. Lo dice la Sagrada Escritura y lo dice el magisterio de la Iglesia. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Juan 1:11. Y los que acogieron la palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios. Y aquí el magisterio lo está corroborando. Sigamos. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Claro, si participamos de la naturaleza divina, somos como Dios. Claro, por gracia, ¿de acuerdo? Ahora, una criatura nunca podrá ser como Dios.
pero por gracia, sí somos como Dios. O sea que hay una circunstancia en la que podemos ser como Dios. ¿Cuál? La gracia. Y aquí lo está diciendo muy claro, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces, hay una circunstancia por la cual podemos ser como Dios. ¿Cuál? La encarnación. La encarnación. Y el que lo dude, venga, lo llevo aquí al numeral 460 y le leo. Repito, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. Entonces, yo escuchaba a muchos sacerdotes que dicen, bajo ninguna circunstancia, y recalcan, la Virgen nunca podrá ser como Dios. No, si hay una circunstancia, la gracia. Y lo dice en el numeral 460. La Virgen es por gracia lo que Dios es por naturaleza. Si nosotros, viles pecadores inmundos, por la gracia, por la encarnación, podemos ser como Dios, somos dioses. Cuanto más la Virgen María. Entonces sí hay una circunstancia por la cual la Virgen puede ser como Dios. ¿Cuál? La gracia. Numeral 460 del Catecismo. ¿Sí? Porque entonces volvemos al punto, esto es letra muerta, esto es poesía, esto es literatura, o esto es la explicación que da el Espíritu Santo, el magisterio de las Sagradas Escrituras. ¿De acuerdo? Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. ¿Están leyendo toda esa parte? Sí. Bueno, ahí está el latín. Yo soy un poco montañero para el latín, ¿no? Ok. Vamos al paréntesis. Dice, el Hijo unigénito de Dios, o sea, Cristo, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Oiga, pues, una verdad tan contundente, ¿no? Una verdad, repitámosla. El Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza, para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Entonces, nosotros somos por gracia lo que Dios es por naturaleza. Nunca podremos ser iguales a Dios, nunca. Nadie, ninguna criatura. Pero si hay una circunstancia, ¿cuál? La gracia. Numeral, esos son. Entonces, vamos a dejar acá en qué consistió la caída. ¿En qué consistió la caída? Mire todo lo que perdimos. Todo esto que Cristo nos devolvió, estas grandes cosas que vimos en estos 4 numerales, era lo que habíamos perdido con la caída. Esto era lo que habíamos perdido con la caída. Entonces, lo fatal de la caída solo lo podemos ver a la luz de lo que conseguimos con la encarnación. Dios mío, todo eso habíamos perdido. Claro está que con la encarnación logramos mucho más, ¿cierto? Con la encarnación Dios nos está dando mucho más de lo que Adán nos arrebató en el paraíso. Porque en la primera creación Dios nos dio su imagen. En la segunda creación, de la cual Cristo es cabeza, nos dio su divinidad. Como lo dice acá, nos dio su divinidad. Entonces, en la primera creación nos dio su imagen. En la segunda creación nos dio su divinidad. ¿Queda claro? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo es la antífona? Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Vea, parece ser que este COVID se está alborotando nuevamente. Pero en vano nos ponemos tapabocas, usamos gel, distanciamiento social, si no empleamos el protocolo divino. ¿Cuál es el protocolo divino? A tiempo y a destiempo, en todo tiempo, en todo lugar, decirlo con fe, con mucha fe. Protégeme, Señor, que me refugio en ti. Y hablemos con Dios, oremos, digámosle, Señor, yo en vano me canso poniéndome tapabocas, usando gel, distanciamiento social, esto y lo otro, si tú no me proteges. Si tú no me proteges, protégeme, Señor, que me refugio en ti. Muchas gracias por venir, saludos a sus familias.